Buenas noches. Bien, buenas noches, señores. La clase es una clase bastante teórica, historia más que todo, pero lo importante es cómo la fuente de las obligaciones que tiene nuestro Código Civil llegó hasta ese momento. Eh, Más adelante, la otra semana, primero Dios, creo, vamos a estar viendo ya lo que son los cuasi delitos. Son realmente las fuentes de las obligaciones. En los cuasi delitos, pues vamos a entender por qué. Gallo decía que había otras varias fuentes, no entendía cuáles eran. Justiniano sí ya habla del cuasi ex maleficio, el que se parece al mal, pero ya en la Edad Media, pues sí, ya hablamos del cuasi contrato y el cuasi delito. Entonces, vamos a comenzar con lo más fácil, que es el cuasi delito. Posteriormente vamos a hablar del cuasi contrato, que es un poquito más complicado. Y hasta ahí creo yo que vamos a llegar al primer examen parcial. Mientras tanto, además de eso, quería informarles, vamos a ver, como en el 2017 más o menos, tuve un alumno que se tomó la molestia de imprimir sus notas. Y estaban bien, algunas cositas por ahí creo yo que le hice de correcciones, muy pocas, pero básicamente era alguien que tomó al dedillo mis clases, las imprimió y se las dimos a todos sus compañeros. Al año siguiente, un par de años más o menos, estuvimos dándoles a todos copia de ese folleto. Mi sorpresa es que me comentan que alguien inescrupuloso lo está vendiendo, y lo está vendiendo en 25 quetzales. Esa es la última información que yo tuve. Señores, eso no cuesta ni un centavo. Eso lo hizo ese compañero para ustedes y yo solamente lo he replicado. Así que por favor, no vayan a caer en esa jugarreta. No se los había dado porque generalmente yo lo hago o lo he entregado un poco antes del examen, pero lo van a tener. Díganme, ¿qué es Samara? No. Perdón, ¿quién me está pidiendo la palabra? Buenas noches, Buenas noches. licenciado, disculpe. Fíjese que yo no, bueno, es que no sé cómo le llegó la información a usted, pero lo que pasa es que el compañero lo que está haciendo es como el favor de imprimirlo, porque sabe, para los que lo queremos imprimir, porque le comento, la impresión a nosotros nos cuesta allá en el edificio 25 centavos. Entonces, cabal, su folleto es de 100 páginas y nos sale a 25 la impresión. Entonces él no lo está vendiendo, licenciado, sino que está haciendo el favor de imprimirlo. Bueno, no, está bien, está bien. Precisamente por eso es que yo siempre encaro las cosas, Ajá. porque de esa manera, pues yo no puedo especular, sino que voy a tener lo que es la realidad. Y si eso es lo que están haciendo, pues entonces enhorabuena. Sí. Ahora, si hubiera sido una venta, eso no es correcto. Pero Sí, yo creo que licenciado. con lo que usted me dice, creo que estamos bien. Entonces, yo ya no digo nada, reculo lo que haya pensado. Sí, licenciado, lo que pasa es que si no, pobre el compañero, ¿verdad? Va a quedar como mal y no, él más bien es un favor el que nos está haciendo, como le No, digo, está ya está en bien, pasado, entonces, ya entendí. Y lo que pasa es que, miren, la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo, decía un refrán por ahí. Hay algunas cosas que parecen buenas y a veces son malas. Entonces, en este caso, pues yo entiendo lo que usted me está diciendo, entiendo que el compañero lo que quiso fue ayudar.
pero creo yo que nos debió de haber, nos debió de haber avisado para que supiéramos y que no se diera esa falsa información. Ya lo entendí, no hay ningún problema. ¿Estamos? Muchas gracias por su comprensión, licenciado. Como le digo, hay varios que no tenemos impresora, como por ejemplo para mí es un favor porque no tengo impresora. Y si lo tendría que imprimir en un edificio, me sale igual o tal vez un poquito más. Entonces Sí, es un está favor. bien. Mire, Gracias. ya no tiene que darme más explicaciones. Ya entendí. Ya. Entonces, todo está bien, no hay ningún problema. Vale. ¿Qué dudas hay con respecto a la clase? Rudy. Con respecto a la clase, tengo la duda con relación a lo que usted explicaba en el video, el licenciado, de que al momento de que no, de cómo se llevaría bueno, en este caso, al momento de que usted ponía el ejemplo de la persona que atropella a alguien en el periférico porque no logra pasar a tiempo, ¿verdad? Normalmente usted explicaba que la preferencia era hacerse cargo de los daños y pagar, pero porque obviamente no se quiere llevar todo el proceso largo de la demanda, ir a la cárcel y todo lo demás, pero no se podría tomar eso de lo que es lo de pagar los daños como algún tipo de extorsión o algo así. Esa sería la pregunta. Lo segundo, Siempre, perdón, contestándole la primera, siempre que se causan daños hay que pagarlos. Y se cometen delitos, ya sabemos cuál es la consecuencia. ¿Cuál es la segunda? la segunda es aclaración únicamente. Yo soy la persona que está imprimiendo las guías y encuadernándolas. Únicamente Rudy, ya no hay ningún problema, ya quedamos claros. Solo para quedar claro, licenciado, muchas gracias. Ya quedamos claros. Yo por eso les digo, yo toda la vida voy a actuar de esa forma. Sí, Toda la vida encaro las cosas antes de tomar decisiones de lo que sea o antes de pensar lo que no debo. Eso lo hago todo el tiempo. Entiendo, licenciado. Para darle, porque recuérdense que hay dos caras de una misma moneda. Entonces tenemos que conocerlas. Sí. La verdad es una nada más. No hay dos verdades, ni hay medias verdades. La verdad es la verdad. Y entonces, Rudy, pues, si usted hizo eso y está ayudando a sus compañeros, qué bien. Sí, qué bien. Va incluido encuadernado y todo para ver un precio más cómodos. Igual yo, al final de cuentas, siempre les he dado esas copias para que las reproduzcan y de todas maneras los tienen que terminar pagando. Ya, o sea que usted se me adelantó, nada más, eso es todo. Disculpe, licenciado. No hay problema, lo que no me hubiera gustado es que estuviera lucrando con eso. Pero ya entendí que no. Yo le agradezco mucho que... Así queda un ejemplo ya encuadernado, o sea, solo prácticamente un trabajo de encuadernación e impresión. Bueno, yo creo que está bien. La próxima clase de repente y me guarda uno. Claro, con gusto, licenciado. Le voy a llevar uno entonces. Va, pues. Va, gracias. Buenas noches, licenciado. Bueno, dígame, compañera. No, Gabriel creo que fue el primero, ¿verdad? Antes que María Fernanda. Sí, disculpe, solo eran dos definiciones que yo no las conozco. Dice aquí que un hecho ilícito penal es público, personal e indefectible. No sé qué significa indefectible, tal vez usted me pueda apoyar. Y sí. Contingente. Bueno, yo creo que lo digo en la clase. Indefectible quiere decir que todo daño debe pagarse. O sea, todos los daños que se causan inexorablemente se tienen que pagar. Eso es lo indefectible. ¿Y contingente? Y contingente es que los daños deben probarse. Si usted demuestra el daño sufrido, tiene derecho a cobrarlo. De lo contrario, no lo puede cobrar. Por eso en el derecho civil, todo lo que se pretende que un juez resuelva, hay que probárselo. Si no hay pruebas,
un juez no puede dictar una sentencia como nosotros quisiéramos, no puede resolver. Los jueces dictan sus resoluciones fundamentados en pruebas, no en lo que las personas dicen. ¿Sí, Gabriel? Sí, gracias. Bueno. ¿Alguien más? Dígame. Helen. Buenas noches, licenciado. Fíjese Dígame, que Helen. hubo cierta parte del video que me confundió un poquito. Yo pues vi la de hechos ilícitos, que fue lo que el otro licenciado nos compartió. Uh-huh. Y había una parte del video en la que usted explicaba que se tomaba al autor del hecho ilícito como culpable y que se tenía que probar su inocencia. Entonces, en el derecho civil no se toma la presunción de inocencia como tal, sino que se tiene que probar, o sea, ya se toma como culpable y se tiene que probar la inocencia al revés. Mire. Los hechos ilícitos todavía no hemos hablado sobre ellos, solamente dijimos que son fuente de las obligaciones. La próxima semana vamos a entrar derechito a los hechos ilícitos y ahí vamos a ver algunas teorías. Dentro de las teorías, la última, que es la que tiene nuestro código, bueno, nuestro código tiene dos, pero hay una teoría que es la que vamos a ver y es la que dice que quien causa un daño tiene que pagar siempre y cuando sea culpable. ¿Por qué siempre y cuando sea culpable? Porque hay ocasiones en las que la víctima es quien cometió, es quien tuvo la culpa. Y por esa razón, pues ahí quien causa el daño no tiene ni debiera de pagar absolutamente nada. Eso ocurre con mucha frecuencia en los accidentes de tránsito. Y yo todas las mañanas salgo temprano y créanme, voy como que soy cuerda de violín, así bien tenso, porque al lado izquierdo tengo 1000 motos, al lado derecho otras 1000, y algunos temerarios se atraviesan, ven un pequeño espacio y se tiran, y es una cosa terrible, va uno tratando de no lastimarlos, pero eventualmente puede ser que uno agarre a un motorista y lo tire al diablo. Bueno, ¿quién tiene la culpa? Eso es lo que hay que determinar. Es decir, ¿el culpable es el piloto del carro o el culpable es el piloto de la moto? Entonces, si se determina que la culpa es del motorista, pues antes de cobrar debiera de pagar los daños que el carro sufre. Ya, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Muy bien, licenciado. Lo que sucede es que el otro compañero, pues Ricardo nos dijo que había que ver la clase de hechos ilícitos, la número 3. Entonces, ¿eso sí lo vamos a ver presencial la otra semana o en el No, esto va a ser presencial. Los hechos ilícitos sí ya lo vemos en la próxima clase. Ricardo, ¿qué dijo usted? No, disculpen ahí la cámara. La clase del día de hoy fueron los hechos ilícitos. Lo que se refiere el licenciado es que ya vamos a entrar a más profundidad, a ver cuáles son esos hechos ilícitos a los cuales el Código Civil hace referencia. El día jueves vamos a ver las teorías de culpabilidad, que es a lo que estaba platicando. Ricardo, sáqueme de una duda. La clase de hoy era la fuente de las obligaciones. No, habíamos quedado que las fuentes de las obligaciones se les subió el jueves, ¿se recuerda? De una vez, y el de hoy fue hechos ilícitos. Ya, yo estoy desfasado con eso, entonces. ¿Está bien? Ajá, hoy tocó hechos ilícitos y el jueves toca teorías de la culpabilidad. Bueno. Entonces estamos en lo mismo, Helen. Gracias, licenciado. Vamos a ampliar eso y a ejemplificar un poco más el tema. Diga. ¿Quién está por ahí? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Tengo una
una observación nada más. Te dijo que nosotros acá en Guatemala, nuestra legislación tomaba como hechos y actos ilícitos como equivalentes. Sí. Pero en el título séptimo, en el título precisamente dice obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. O sea que sí, en algún lugar debería estar la división, porque ahí si no estaríamos usando el título. Sí, tiene razón. Yo dije que nuestro código confunde lo que son los hechos con los actos, pero ese es un error de los que hicieron el código. Okay. Porque cuando estamos hablando de acto, estamos hablando de actuar, y la actuación únicamente la puede hacer el hombre, es una voluntad. Los hechos engloban lo que es el hecho natural y el hecho causado por el hombre. Entonces, por esa razón es que se hizo la división para no confundir lo que es el hecho con lo que es el acto. Nuestro código civil debiera de, el título este debiera ser actos ilícitos, no hechos ilícitos como quedó. Entonces, se recuerdan que yo no sé si en esta clase dije que la diferencia entre un abogado y un huizache era porque los abogados estudiamos derecho y sabemos el origen de las obligaciones y conocemos perfectamente lo que estudiamos. En cambio, les decía, los huizaches son personas que aprendieron a litigar, saben cómo litigar, conocen las leyes procesales, pero de ahí no saben más. Entonces, por esa razón yo traté de que ustedes entendieran que lo correcto, porque así lo van a encontrar en algunos otros libros de derecho, o que ya profundicen más, van a encontrar esa diferencia. Entonces yo se las doy antes, les dije, nuestro código dice hechos, pero nosotros debemos entender que son actos, buscando esa separación. Es como el término aquel de derogar y abrogar, que lo usamos indistintamente acá. En teoría nosotros hablamos de eso, abrogar, subrogar y derogar. Al final nos quedamos con lo último, porque las normas se derogan. Y aquí nosotros hablamos de una derogación total o parcial, ¿verdad? Cuando en doctrina nosotros hablaríamos de abrogación, ¿verdad? Pero eso es en doctrina. Sí. Nuestro código dice, se derogan. Muchas leyes al final dice, se derogan los decretos tales, tales y tales, las normas tales, etcétera, etcétera. Entonces, en nuestro derecho, la palabra que se utiliza es derogar. Ocurre mucho con el tema de prescripción y ¿cuál es el otro? Bueno, cuando nosotros estamos hablando de caducidad, prescripción, nuestro código habla de prescripción. Solo procesalmente se habla de caducidad de instancia, cuando una persona está litigando y deja de hacerlo. Y aparte, digamos, un actor, un acreedor plantea una acción y luego no la sigue. Entonces, el que se está defendiendo, el deudor, en un momento determinado puede acudir al juez y plantear una caducidad de instancia, es decir, mire, dejaron abandonado el caso. Entonces usted declare la caducidad y ahí se acabó el proceso contra uno. Pero la ley del organismo judicial solamente nos habla de prescripción. ¿Ya? Gracias, licenciado. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, señores? Bueno, si no hay dudas, todo quedó claro, pues... Solo antes, compañeros, ¿vieron la clase del día jueves que se les subió, la de las fuentes de las obligaciones?
Sí, licenciada. Sí. Sí, gracias. Yo no. ¿Y cuáles Sí, son, licenciado. cuáles son las fuentes? Bueno, Ah, mire, ya me quedo yo si eso, quiere. eso de alguna manera es un tanto, ¿qué le dijera yo? Ya estamos fuera de tiempo, porque Ya tienen yo la otra clase, mismo, ¿no? yo mismo me confundí cuando usted me dijo, mire, la subí, está bueno. Lo que pasa, les quiero comentar, es que en la segunda, no, en la primera clase de la noche, creo que fue esta, Ricardo entró y dio la clase en 10 minutos y se fue. Y entonces a mí no me quedó más que pues hacer un poco de tiempo, llenar un poco de tiempo y comencé hablando de fuentes de las obligaciones. En las otras secciones no tocamos ese tema, no hablamos de fuentes de obligaciones. Y por eso, como dicen ahí en mi pueblo, me destanteo un poco. Pero no hay problema. Lo importante es que ustedes vieron la clase. Los que no se metieron a ver la clase de la fuente de las obligaciones, los invito a que lo hagan. Es importante. La de hoy, pues ya sobre esa estamos trabajando. No hay ningún problema. Sí, me quería preguntar algo. Sí, solo con el tema de la asistencia, no sé cómo va a ser, licenciado, disculpe, antes de Mire, retirar. a mí la asistencia y la carabina de Ambrosio valen exactamente lo mismo. Yo no paso asistencia. En alguna clase les dije, en mi curso es cuestión de actitud. Cada quien va a medir su participación y va a hacer lo que considera que es conveniente. Si quiere estudiar, va a estudiar. Si se prepara para los exámenes bien, va a ganar. Si no se prepara, va a perder. Si es buen chivero, probablemente va a ganar, pero no va a saber nada. Esa ya es una cuestión de actitud y pues eso los va a afectar a ustedes. A mí no me afecta en lo absoluto que solo 3 se metan a hacerme preguntas, ni me afecta que no lleguen a clases. Es a ustedes a quienes afecta. Entonces, por eso yo digo, es una cuestión de actitud. En alguna ocasión yo he comentado a ustedes, nunca se los dije, cuando yo fui estudiante bueno, yo fui estudiante en la época del conflicto armado. Los profesores que eran mis profesores los mataron casi a todos. Los que no murieron asesinados se fueron huyendo del país. Nos quedamos sin profesores. Tanto que la Facultad de Derecho estuvo a punto de ser cerrada. Pero gracias a algunos estudiantes de los últimos años que le decidieron hacerle frente, y en esa época el licenciado Rubén Contreras y el licenciado Velázquez era el decano, tomaron la decisión de no cerrar la facultad y le dieron la oportunidad a los alumnos estos que ya habían cerrado sus carreras para que dieran las clases. Y entonces nosotros no recibíamos clases. Lo que hicimos fueron grupos de estudio. Teníamos un programa, teníamos libros y nos poníamos a estudiar. De repente nos avisaban que iba a haber un examen y entonces ahí íbamos todos a examinarnos. Prácticamente un año lo sacamos sin profesores, estudiando por nuestra cuenta. Y les digo, buenas noches, Manuela, muchos de los profesores que ustedes tienen somos los que pasamos por esa época. Los voy a dejar aquí porque ahorita que Manuela me recordó que ya entran a la siguiente clase, entonces nos vemos el día jueves. ¿Alguna pregunta antes de retirarme?
Feliz Muy noche. buena, licenciado. Sí, Feliz Igual. noche. Gracias, Nick. Feliz noche. Entonces pasen buena noche y vayan a su otra clase. Gracias, feliz noche, licenciado. No los Buenas noches, entretengo. licenciado. Feliz noche. Bueno.